Dicen que cuando lo enterraron, la tierra tembló 3 veces y se negó a recibirlo, que sus manos siguieron aferrándose a las raíces durante días, como si supieran que ella regresaría a buscarlo, y que la niña del viento, aquella que todos creían muda, pronunció por primera vez su verdadero nombre, el que nunca debió decirse en voz alta. Lo que sucedió después partió en dos la historia de ese valle. Y todavía hoy, sus descendientes despiertan llorando sin saber por qué. Hay historias que la memoria oficial borra, nombres que los registros nunca escribieron, amores que los confesionarios jamás absolvieron. Esta es una de ellas. Una historia que sucedió en algún punto perdido entre 1780 y 1790, en las montañas del altiplano, donde las haciendas españolas se alzaban como fortalezas de sombra sobre valles que antes cantaban en lenguas ancestrales. Allí, donde el frío cortaba la piel y la niebla ocultaba los secretos más oscuros, existió un hombre al que la tierra misma se negó a soltar. Un africano que llegó encadenado, que perdió su nombre en un barco, que enterró su idioma bajo capas de silencio obligatorio. Y existió también una niña que hablaba con el viento, heredera de un linaje roto, obligada a servir en la misma casa donde sus antepasados habían sido señores. Lo que sucedió entre ellos cambió el destino de 3 generaciones. Y todavía hoy, más de 2 siglos después, sus descendientes cargan en la sangre una memoria que duele, que llama, que no puede olvidarse. Esta es su historia. El valle se llamaba San Isidro de las Almas Perdidas, un nombre que intentaba bendecir lo que en realidad era una cicatriz abierta en la geografía. Las montañas lo rodeaban como muros de piedra y musgo, y entre ellas la niebla se enroscaba cada amanecer como serpiente blanca, devorando caminos, ocultando senderos, borrando límites. La hacienda principal pertenecía a don Sebastián de Urdaneta y Salcedo, descendiente de conquistadores, heredero de encomiendas que ya nadie recordaba cómo se habían conseguido. Era un hombre de mediana edad, de rostro afilado y mirada que pesaba como plomo. No gritaba, no necesitaba hacerlo. Su poder estaba en el silencio que imponía cuando entraba a una habitación, en la forma en que todos bajaban la cabeza sin que él pidiera nada. En esa hacienda vivían más de 60 almas, esclavos traídos de África en distintas oleadas, indígenas que habían perdido sus tierras comunales, mestizos nacidos en los márgenes, mujeres que habían sido compradas o heredadas como ganado. Todos con nombres españoles que no les pertenecían, todos obligados a rezar en una lengua que no era la suya, todos marcados por cicatrices visibles e invisibles. Entre ellos había un hombre al que llamaban simplemente Tomás, pero ese no era su nombre verdadero. Su verdadero nombre se había quedado enterrado en algún puerto de la costa occidental africana, tragado por el mar, silenciado por el látigo, olvidado en el momento exacto en que las cadenas cerraron sobre sus tobillos cuando tenía 17 años. Ahora tenía 32. Había sobrevivido al barco, había sobrevivido a las minas de Antioquia, había sobrevivido a 3 amos distintos antes de ser vendido a don Sebastián. Y lo más extraño de todo, había desarrollado una habilidad que nadie lograba explicar. Tomás hacía que la tierra diera frutos donde otros fracasaban. No era magia, no era brujería. Era algo que llevaba en los dedos, en la paciencia, en una memoria ancestral que su cuerpo recordaba, aunque su mente hubiera tratado de olvidar. Sabía cuándo plantar, cómo hablarle a las semillas, dónde debía correr el agua. Las plantas crecían bajo sus manos como si reconocieran en él algo sagrado. Don Sebastián lo sabía, por eso lo mantenía cerca, en las tierras de cultivo principales, vigilado pero necesario. Un esclavo valioso es un esclavo peligroso, porque tiene algo que el amo necesita y no puede conseguir en otro lugar. Tomás nunca miraba a los ojos de don Sebastián.
Había aprendido, como todos los que llevaban cadenas invisibles, que la mirada directa era un desafío que se pagaba caro. Pero por dentro, en ese espacio secreto donde guardaba los restos de su lengua materna, las canciones que su abuela le había enseñado, los nombres de dioses que ya no podía pronunciar en voz alta, por dentro seguía siendo libre. Y cada noche, cuando todos dormían, Tomás salía a caminar descalzo entre los surcos. Presionaba los pies contra la tierra húmeda y fría, y sentía cómo algo antiguo respondía, como si la tierra misma lo reconociera, como si supiera que él no pertenecía a don Sebastián, sino a algo mucho más viejo y profundo. Lo que Tomás no sabía era que alguien más también caminaba en las noches, alguien que lo observaba desde la distancia, alguien que, como él, guardaba un nombre verdadero que nadie debía saber. Se llamaba Amaru, pero en la hacienda todos la conocían como María del Socorro, un nombre que le habían impuesto cuando llegó a los 7 años, después de que la fiebre se llevara a su madre y su padre, desapareciera en las minas sin dejar rastro. Amaru tenía ahora 16 años. Era menuda, de piel cobriza, con el cabello negro y lacio que le llegaba hasta la cintura. Sus ojos eran oscuros, profundos, del color de la tierra mojada después de la lluvia, y había algo en su mirada que incomodaba a la gente. Parecía ver a través de las cosas como si pudiera leer secretos escritos en el aire. Había nacido en un pueblo indígena de las montañas altas, donde el viento soplaba tan fuerte que los árboles crecían torcidos. Su madre había sido partera y conocedora de hierbas. Su abuela, antes de morir, le había enseñado a escuchar el viento, a interpretar sus mensajes, a reconocer en sus diferentes tonos las advertencias y las promesas. El viento sabe todo lo que ha pasado y todo lo que pasará, le decía su abuela, porque el viento viaja por todos los caminos, entra en todas las casas, escucha todos los secretos. Aprende a oírlo, niña. Es tu herencia. Pero cuando su mundo se derrumbó y terminó en la hacienda de don Sebastián, Amaru decidió guardar silencio. No el silencio completo, porque hablaba cuando le preguntaban, respondía cuando le ordenaban. Pero el silencio profundo, el que protege lo sagrado, dejó de hablar de sus sueños, de sus visiones, de las voces que el viento le traía. Trabajaba en la casa grande, en la cocina y en el cuidado de las gallinas. Era obediente, rápida, invisible, exactamente lo que una muchacha indígena debía ser para sobrevivir. Pero por las noches, cuando la casa dormía, Amaru salía al patio trasero, se sentaba junto al pozo y escuchaba. El viento le contaba cosas. Le contaba sobre el hombre africano que caminaba descalzo entre los surcos, sobre cómo sus manos temblaban cuando tocaba la tierra, sobre cómo susurraba en una lengua que nadie más entendía, sobre cómo llevaba en el pecho una pena tan grande que pesaba como piedra. El viento le contaba que ese hombre guardaba un secreto que tenía que ver con la muerte, con la tierra, con algo que había dejado del otro lado del océano. Y una noche, cuando la luna estaba llena y el valle entero parecía brillar con luz plateada, Amaru decidió acercarse. Fue en el límite, entre el huerto y los cultivos de maíz. Tomás estaba arrodillado, con las manos hundidas en la tierra, murmurando algo en voz tan baja que parecía un rumor. No rezaba en español, no rezaba en latín, era otra cosa, algo que sonaba como música y lamento al mismo tiempo. Amaru se quedó quieta, descalza, envuelta en su manta de lana, observándolo desde la sombra de un árbol de saúco. El viento soplaba suave esa noche, como si también estuviera escuchando. Tomás levantó la cabeza de golpe. «Sé que estás ahí», dijo en español, sin girarse. Su voz era grave, cansada, pero no amenazante. Amaru no se movió. «No voy a hacerte daño», continuó Tomás, «ni voy a decir que te vi. Pero si vas a quedarte mirando, al menos acércate para que pueda verte la cara.
Hubo un silencio largo. El viento sopló más fuerte, agitando las hojas del maíz. Finalmente, Amaru dio un paso adelante, luego otro, hasta quedar a unos pocos metros de él. Tomás se giró entonces, todavía arrodillado, y la miró. Sus ojos se encontraron por primera vez, y algo cambió en el aire del valle. Algo pequeño pero irreversible, como cuando una grieta aparece en un muro y nadie la ve hasta que es demasiado tarde. «Eres la muchacha de la cocina», dijo Tomás, «la que nunca habla». «Hablo cuando es necesario», respondió Amaru con voz firme. «¿Y ahora es necesario?» Ella no contestó de inmediato. En cambio, miró las manos de Tomás, todavía manchadas de tierra oscura. «¿Qué estabas diciendo?», preguntó finalmente, «cuando tenías las manos en la tierra». No era español. Tomás bajó la mirada. Por un momento pareció que no iba a responder. Luego, con voz apenas audible, dijo, «Estaba hablando con mi madre». «¿Tu madre está aquí?» «No. Está del otro lado del mar, muerta desde hace 15 años. Pero la tierra es la misma en todas partes». Amaru sintió un escalofrío que no venía del frío. Se acercó un poco más. «Mi abuela me enseñó algo parecido», dijo en voz baja. «Ella decía que el viento lleva las voces de los que ya no están, que si escuchas con atención puedes oírlos». Tomás levantó la vista, sorprendido. Por primera vez en años, alguien entendía. Alguien hablaba su mismo idioma, aunque las palabras fueran diferentes. «¿Y los oyes?», preguntó. «Sí», admitió Amaru. «A veces, cuando el valle está en silencio». Se miraron durante un largo momento. Dos personas rotas por historias diferentes, unidos por la misma herida, el destierro. Él había sido arrancado de África. Ella había sido arrancada de su pueblo. Ambos habían perdido sus nombres verdaderos, sus lenguas, sus familias. Ambos habían aprendido a esconder lo sagrado para que no se lo robaran también. «No deberías estar aquí», dijo Tomás, finalmente. «Si alguien te ve». «Nadie me ve», interrumpió Amaru. «Soy invisible para ellos». «Igual que tú», Tomás sonrió apenas. Una sonrisa triste, llena de verdad. «Entonces somos dos fantasmas», dijo. «Dos fantasmas que todavía respiran», corrigió ella. El viento sopló de nuevo, más fuerte esta vez, arrastrando el olor de la tierra húmeda y las flores de saúco. Y en ese momento, sin que ninguno de los dos lo supiera todavía, sus destinos quedaron entrelazados como raíces bajo tierra. Pero alguien más había estado observando esa noche. Desde la ventana de la casa grande, detrás de una cortina de encaje, una figura inmóvil había visto todo, y lo que vio no lo olvidaría jamás. Don Sebastián de Urdaneta tenía dos obsesiones, el orden y la reputación. Ambas estaban conectadas. El orden mantenía el control, la reputación mantenía el poder. Y cualquier cosa que amenazara a uno, amenazaba al otro. Su hacienda funcionaba como un reloj. Cada esclavo, cada indígena, cada trabajador tenía su lugar, su hora, su función. No toleraba desviaciones, no toleraba secretos y, sobre todo, no toleraba mezclas. Porque don Sebastián, como todos los hombres de su clase y su época, creía en la pureza. Pureza de sangre, pureza de costumbres, pureza de jerarquías. Los africanos con los africanos. Los indios con los indios, cada uno en su lugar, cada uno con los suyos. La mezcla era peligrosa, la mezcla generaba desorden, y el desorden llevaba a la rebelión. Por eso, cuando su sobrina doña Inés de Urdaneta, que vivía con él desde que enviudara joven, le comentó durante el desayuno lo que había visto la noche anterior, don Sebastián sintió que algo se agitaba en su pecho. Algo que no era exactamente ira, sino algo más frío y calculado, preocupación. «¿Estás segura de lo que viste?», preguntó, cortando con precisión quirúrgica un trozo de pan.
Doña Inés era una mujer de 35 años, delgada hasta parecer quebradiza, con el rostro pálido y ojos claros que parecían siempre estar juzgando. Vestía de negro perpetuo, como correspondía a su viudez, y llevaba un rosario colgando siempre de la cintura. Completamente segura, tío, era la muchacha india, esa que trabaja en la cocina, María del Socorro, y el negro, ese que cuida los cultivos, Tomás. Estaban juntos, en la oscuridad, hablando. ¿Hablando de qué? No lo sé. Estaba demasiado lejos para escuchar, pero hablaban, y había algo en la forma en que se miraban. Doña Inés dejó la frase inconclusa, pero la implicación flotó en el aire como humo tóxico. Don Sebastián masticó despacio, pensando. No podía permitir que circularan rumores. No podía permitir que se formaran alianzas. Los africanos y los indígenas, cuando se unían, cuando compartían penas y secretos, se volvían peligrosos. Había visto pasar suficientes rebeliones, suficientes fugas, suficientes levantamientos en otras haciendas, y todos empezaban igual, con conversaciones en la oscuridad. «Hablaré con el capataz», dijo finalmente, «que vigilen más de cerca al negro, y tú, Inés, mantén a la muchacha ocupada, que no tenga tiempo para andar vagando de noche. ¿No vas a castigarlos? No sin pruebas». Un castigo injusto genera resentimiento, y el resentimiento es semilla de rebelión. Primero vigilamos, luego actuamos. Doña Inés asintió, satisfecha. Había cumplido con su deber. Había protegido el orden de la casa, y en su corazón lleno de certezas morales y prejuicios heredados, sentía que había hecho lo correcto. Lo que no sabía era que sus palabras habían desatado algo que no podría controlarse. Amaru notó el cambio de inmediato. De repente, doña Inés la tenía ocupada desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Lavar, planchar, cocinar, coser, limpiar, servir, volver a limpiar, no había un momento de descanso. Y siempre, doña Inés aparecía de la nada para supervisar, para preguntar qué estaba haciendo, para asegurarse de que no saliera de la casa. Tomás también sintió el cambio. El capataz, un mestizo brutal llamado Eusebio, empezó a seguirlo a todas partes. Observaba cada movimiento, cada descanso, cada conversación. Y por las noches, cuando antes Tomás podía salir a caminar entre los surcos, ahora encontraba a Eusebio vigilando desde el cobertizo de herramientas, con los brazos cruzados y una expresión que no necesitaba palabras. Durante 2 semanas, Amaru y Tomás no se vieron, ni siquiera se cruzaron en el patio. Era como si una pared invisible se hubiera levantado entre ellos. Pero el viento seguía soplando, y Amaru seguía escuchando. Una noche, mientras lavaba platos en la cocina oscura, el viento entró por la ventana abierta y le trajo un mensaje. No eran palabras exactamente, sino sensaciones. Urgencia, peligro, necesidad. Tomás la necesitaba. Amaru dejó los platos, se secó las manos en el delantal y miró hacia la puerta de la cocina que daba al patio trasero. Doña Inés dormía a esa hora. Don Sebastián estaba en su estudio. Eusebio, probablemente bebiendo aguardiente en algún rincón. Era arriesgado, era peligroso, pero algo en el viento le decía que si no iba ahora, podría ser demasiado tarde. Salió. La noche estaba oscura, sin luna. Las nubes cubrían el cielo como un manto espeso. Amaru caminó pegada a las paredes, evitando los charcos de luz que salían de las ventanas hasta llegar al límite del huerto. Allí estaba Tomás, esperándola. Pero no estaba solo. Junto a él había una mujer anciana, una mujer africana de piel tan oscura que casi se confundía con la noche. Llevaba pañuelos de colores atados en la cabeza y collares de semillas que sonaban suavemente cuando se movía. Sus ojos brillaban con una luz que no venía de afuera, sino de adentro. «Esta es mamá Cambá», dijo Tomás en voz baja. «Es curandera, y es la persona más sabia que conozco.
Mamá Cambá miró a Amaru con una intensidad que la atravesó. Luego sonrió, mostrando dientes blancos y perfectos a pesar de su edad. «Así que tú eres la niña del viento», dijo con acento marcado pero voz clara. «Tomás me ha hablado de ti». Amaru sintió que el corazón le latía fuerte. No sabía qué decir. «No tengas miedo, hija», continuó mamá Cambá. «Yo también hablo con los que no se ven. Yo también escucho voces que otros no oyen. Tú y yo, y este hombre aquí, somos iguales. Llevamos lo sagrado en la sangre. Y eso nunca nos lo pueden quitar, aunque nos quiten todo lo demás». Amaru sintió lágrimas ardiendo en los ojos. Hacía tanto tiempo que nadie hablaba así. Hacía tanto que nadie reconocía esa parte de ella. «¿Por qué querías verme?», preguntó a Tomás. Él intercambió una mirada con mamá Cambá. Luego habló con voz grave, llena de peso. «Porque necesito pedirte algo. Algo que solo tú puedes hacer. Y si decides hacerlo, nos pondrás a los dos en peligro. Por eso quiero que sepas exactamente qué estoy pidiendo antes de que decidas». Amaru sintió que el viento soplaba más fuerte, como si estuviera escuchando, como si supiera que lo que se dijera en ese momento cambiaría todo. «Dime», dijo simplemente. Tomás respiró hondo. «Tengo algo enterrado, algo que traje conmigo desde África. Lo enterré el primer día que llegué a esta hacienda, hace 3 años. Es lo único que me queda de mi vida anterior. Lo único que me conecta con mi madre, con mi tierra, con mi verdadero nombre». Hizo una pausa. Sus manos temblaban ligeramente. «Pero ahora sé que van a venderme. Escuché a don Sebastián hablando con un comerciante. En 2 semanas me llevarán a las minas de plata de Mariquita, y de allí nadie regresa vivo». Amaru sintió un frío que le recorrió la columna. «¿Qué quieres que haga?», preguntó. «Aunque ya lo sabía. Que desenterres lo que guardé, que lo protejas, y que cuando yo muera, que lo siembres en un lugar donde pueda crecer. Es una semilla. Mi madre me la dio antes de que me llevaran. Me dijo que mientras esa semilla existiera, yo nunca estaría completamente muerto». Mamá Cambá puso una mano sobre el hombro de Tomás. «Él necesita saber que algo de él quedará en esta tierra», dijo con voz suave, «que no será solo polvo olvidado». Amaru miró a Tomás. Vio en sus ojos algo que reconoció, el mismo terror que ella había sentido cuando perdió a su madre, el mismo vacío de saber que todo lo que eres puede desaparecer sin dejar rastro. «¿Dónde está enterrada?», preguntó. Y con esa pregunta selló su destino y el de él para siempre. Tomás la llevó hasta un punto específico en el límite entre el huerto y el maizal. Era un lugar sin nada especial, sin marcas, sin señales, solo tierra y algunas piedras dispersas. «Cuenta 3 pasos desde la piedra grande hacia el árbol de saúco», susurró. «Luego 2 pasos a la izquierda. Cava una vara de profundidad. Está envuelta en un trapo rojo». «¿Por qué rojo?», preguntó Amaru. «Porque el rojo es el color de la vida en mi tierra», respondió Tomás. «El color de la sangre que nos conecta con los ancestros, el color del primer amanecer». Mamá Cambá asintió. «Y cuando la desentierre, ¿qué hago con ella?», preguntó Amaru. «Guárdala», dijo Tomás. «Manténla seca, y cuando yo muera, siémbrala en un lugar donde el viento sople fuerte. Porque mi madre decía que los árboles de este tipo necesitan escuchar el viento para saber en qué dirección crecer». Amaru sintió que algo se apretaba en su pecho. «No vas a morir», dijo, aunque sabía que era mentira. «Encontraremos la forma de que no te lleven». Tomás sonrió con tristeza. «No hay forma, niña del viento. Soy propiedad, una herramienta, y las herramientas se usan hasta que se rompen. Pero está bien. He vivido más de lo que pensé que viviría. Y ahora, al menos, sé que algo de mí quedará. Gracias a ti». Mamá Cambá los miró a ambos con ojos llenos de algo que parecía pena y orgullo al mismo tiempo.
Ustedes dos son puentes, dijo. Puentes entre mundos, entre lo que fue y lo que será, entre África y estas tierras, entre el viento y la tierra, y los puentes siempre cargan el peso de los que cruzan, pero también son sagrados. Nunca lo olviden. El viento sopló entonces con tanta fuerza que los tres tuvieron que sujetarse las ropas. Y en ese viento, Amaru escuchó voces, muchas voces, en idiomas que no conocía, cantando, llorando, llamando. Ellos saben, susurró Mamá Cambá. Los ancestros saben que algo importante está pasando. Esa misma noche, Amaru esperó hasta que toda la casa estuviera profundamente dormida. Luego, salió con una pala pequeña que había tomado del cobertizo de herramientas y un candil cubierto para que la luz no se viera desde lejos. Contó los pasos exactamente como Tomás le había indicado. 3 desde la piedra grande hacia el saúco, 2 a la izquierda, y empezó a cavar. La tierra estaba húmeda y fría. Olía a musgo y a tiempo pasado. Cavó despacio, con cuidado, sintiendo que cada palada era un acto sagrado. A la profundidad de una vara, su pala tocó algo suave. Se arrodilló, dejó la herramienta a un lado y empezó a escarbar con las manos. Allí estaba, un trapo rojo, desteñido por la humedad y el tiempo, atado con cuidado alrededor de algo pequeño. Amaru lo sacó con reverencia, lo sostuvo entre sus manos temblorosas. Podía sentir que había algo vivo dentro, algo que palpitaba con una energía antigua, pero antes de que pudiera desenvolverlo, escuchó pasos. Se congeló. Los pasos venían desde el lado de la casa, firmes, decididos, acercándose. Amaru tapó rápidamente el hoyo, escondió el trapo rojo bajo su manta, tomó la pala y trató de verse como si estuviera simplemente regresando de alguna tarea. Pero cuando la figura emergió de la oscuridad, Amaru supo que había sido descubierta. Era Eusebio, el capataz, y en su mano llevaba un farol que iluminaba su rostro con sombras amenazantes. «Qué curioso encontrarte aquí a esta hora, India», dijo con voz que arrastraba las palabras como veneno. «Cavando, en la oscuridad, como si buscaras algo o escondieras algo». Amaru no respondió. Apretó la manta contra su pecho, sintiendo el bulto del trapo rojo presionando contra su corazón. Eusebio se acercó más. El olor a aguardiente emanaba de él como un aura tóxica. «¿Qué tienes ahí?», preguntó, señalando la manta. «Nada que te importe», respondió Amaru con voz más firme de lo que sentía. Eusebio rió, una risa fea, llena de malicia. «Todo lo que pasa en esta hacienda me importa. Don Sebastián me paga para que vigile, y parece que tengo algo importante que reportarle mañana». Se acercó aún más, extendiendo la mano hacia la manta, y entonces el viento sopló. Sopló con una fuerza que apagó el farol de Eusebio de un golpe. Sopló con un aullido que sonaba casi humano. Sopló trayendo consigo un frío que cortaba hasta los huesos. Eusebio retrocedió, asustado. «¿Qué demonios?». Pero Amaru ya había echado a correr. Corrió pegada a las sombras, descalza, con el corazón golpeándole el pecho, con el trapo rojo apretado contra su cuerpo como si fuera su propia vida. Corrió hasta la casa, entró por la puerta de la cocina, subió las escaleras de servicio y se metió en su cuarto diminuto bajo las tejas. Allí, temblando, sudando a pesar del frío, desenvolvió el trapo rojo. Dentro había una semilla, pero no era una semilla común. Era del tamaño de una nuez, de color oscuro con vetas doradas, que brillaban levemente en la oscuridad. Tenía una forma extraña, casi como un corazón, y cuando Amaru la sostuvo entre sus manos, podía jurar que sentía un pulso. Escondió la semilla en el único lugar seguro que tenía, dentro de una pequeña bolsa de cuero que llevaba siempre colgada al cuello, donde guardaba la última piedra que su abuela le había dado antes de morir. Y se acostó, sin dormir, esperando el amanecer, esperando las consecuencias, porque sabía que lo que acababa de hacer cambiaría todo.
y que Eusebio no olvidaría lo que había visto. El amanecer llegó gris y frío. Amaru no había dormido nada. Cada ruido de la casa la sobresaltaba. Cada paso en el pasillo la hacía saltar. Bajó a la cocina como siempre. Empezó a preparar el desayuno como siempre. Intentó parecer normal. Pero sus manos temblaban cuando partía los huevos y cuando cortaba el pan. A media mañana, mientras estaba lavando ropa en el patio trasero, apareció doña Inés. «María del Socorro», dijo con voz helada. «Don Sebastián quiere verte en su despacho. Ahora». Amaru sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pero asintió, se secó las manos en el delantal y siguió a doña Inés a través de la casa. El despacho de don Sebastián era una habitación oscura, llena de libros encuadernados en cuero, mapas antiguos y crucifijos de plata. Olía a tabaco y a papel viejo. Don Sebastián estaba sentado detrás de su escritorio masivo de madera tallada, y de pie, junto a la ventana, estaba Eusebio con expresión de triunfo mal disimulado. «Siéntate», ordenó don Sebastián, señalando una silla. Amaru se sentó con la espalda recta, las manos sobre el regazo, la mirada al frente. Había aprendido hacía mucho que mostrar miedo era invitar al castigo. «Eusebio me ha contado algo muy preocupante», empezó don Sebastián con voz calmada, casi amable. «Dice que anoche te encontró cavando en el huerto, a altas horas de la madrugada, y que cuando te confrontó, huiste. ¿Es cierto?» Amaru sintió la semilla palpitando contra su pecho, escondida bajo el vestido. Estaba cavando. «Sí», admitió, «pero no estaba robando nada. ¿Estabas qué?», interrumpió don Sebastián. Amaru pensó rápido. Necesitaba una mentira que sonara verdadera. «Estaba buscando raíces», dijo. «Raíces medicinales, para doña Inés. Ella se quejó ayer de dolor de cabeza y yo sé de una raíz que ayuda, pero solo se puede recolectar de noche, cuando la luna». «Mentirosa», interrumpió Eusebio. «No había luna anoche. El cielo estaba cubierto». Amaru lo miró directamente por primera vez. «No necesito ver la luna para saber cuándo está ahí», dijo con calma. Doña Inés, que había estado escuchando desde la puerta, intervino. «Yo nunca le pedí ninguna raíz. Esta muchacha miente». Don Sebastián tamborileó los dedos sobre el escritorio. Sus ojos estudiaban a Amaru como si fuera un problema matemático que resolver. «Eusebio también dice que llevabas algo escondido en tu manta, y que cuando te pidió que se lo mostraras, el viento apagó su farol de una forma antinatural». Hubo un silencio pesado. «¿Qué llevabas escondido, María del Socorro?». Amaru sintió que su mente corría a toda velocidad. Si decía la verdad, castigarían a Tomás. Si mentía y la descubrían, el castigo sería peor. Pero si no decía nada, «Nada», respondió finalmente. «Solo tierra en las manos». Don Sebastián se reclinó en su silla. «Registre en su cuarto», ordenó a Eusebio. «Si no hay nada que esconder, no habrá problema en que revisemos, ¿verdad?». Amaru sintió que el corazón le dejaba de latir por un segundo. La semilla estaba en su cuarto. Escondida, sí, pero si buscaban bien. «Espera», dijo don Sebastián, levantando una mano. «Mejor aún, desvístete». Amaru sintió que la sangre se le iba de la cara. «¿Qué? ¿Has oído bien? Si no tienes nada que esconder, demuéstralo». Doña Inés pareció incómoda, pero no objetó. Eusebio sonrió. Amaru se levantó lentamente. Sabía que no tenía opción, pero también sabía que si se quitaba el vestido, verían la bolsita de cuero colgando de su cuello. Y si veían la bolsita, querrían saber qué había dentro. Empezó a desabrocharse el vestido con dedos temblorosos. 1, 2, 3 botones. Y entonces, desde afuera, llegó un grito de terror que congeló a todos en el despacho. Don Sebastián se levantó de golpe. Eusebio corrió hacia la puerta. Doña Inés se santiguó. El grito venía del lado de los cultivos. Todos salieron corriendo. Amaru los siguió.
aún abrochándose el vestido, con el corazón desbocado. Cuando llegaron a los cultivos, encontraron a varios trabajadores reunidos en círculo, mirando algo en el suelo. Algunos lloraban, otros rezaban. Don Sebastián se abrió paso entre la gente. Y allí, en medio del maizal, estaba Tomás. Estaba tendido en la tierra, inmóvil, con los ojos cerrados. Sus manos estaban hundidas en el suelo, como si se hubiera estado aferrando a él. Y su rostro tenía una expresión de paz que contrastaba horriblemente con la rigidez de su cuerpo. «Está muerto», dijo alguien con voz quebrada. Mamá Cambá estaba arrodillada junto a él, con lágrimas corriendo por sus mejillas, murmurando palabras en una lengua que nadie más entendía. Don Sebastián se agachó, tocó el cuello de Tomás buscando pulso. No había nada. «¿Qué pasó?», preguntó con voz dura. «Nadie lo sabe, patrón», respondió uno de los trabajadores. «Lo encontramos así hace un momento. Estaba bien anoche. Esta mañana vino a trabajar como siempre. Y de repente, simplemente cayó». Don Sebastián frunció el ceño. Un esclavo muerto era dinero perdido, especialmente uno tan valioso como Tomás. ¿No estaba enfermo? No, patrón. Amaru se acercó despacio, sintiendo que el mundo se movía en cámara lenta. Se arrodilló junto a mamá Cambá. «¿Qué le pasó?», susurró. Mamá Cambá la miró con ojos llenos de un conocimiento terrible. «Su corazón no resistió más», respondió en voz baja. «Llevaba demasiado dolor adentro, demasiada pena, y cuando supo que ya no había esperanza, su cuerpo simplemente se rindió. Pero anoche estaba bien. Anoche tenía una razón para vivir. Te tenía a ti. Tenía la promesa de que algo suyo quedaría. Pero esta mañana». Mamá Cambá cerró los ojos. Esta mañana el capataz le dijo que habían adelantado su venta, que se lo llevarían hoy mismo, no en 2 semanas, y algo en él se rompió. Amaru sintió que no podía respirar. Miró el rostro de Tomás, tan tranquilo ahora, tan libre finalmente, y supo, con una certeza que le quemaba el alma, que él había elegido morir. Había elegido no esperar a las minas, no esperar a un final miserable y anónimo. Había vuelto a la tierra que tanto amaba y se había dejado ir. Pero lo que nadie notó en ese momento fue que bajo las manos de Tomás, en la tierra donde se había aferrado en sus últimos momentos, algo pequeño y verde había empezado a brotar. Don Sebastián ordenó que enterraran a Tomás al día siguiente. No en el cementerio del pueblo, porque los esclavos no podían descansar allí, sino en una esquina del terreno de la hacienda, en un lugar apartado donde ya había otras cruces torcidas marcando tumbas olvidadas. «Que sea rápido», ordenó, «y que no falte nadie al trabajo por esto». Pero esa noche, mientras el cuerpo de Tomás descansaba en un cobertizo envuelto en una sábana blanca, algo extraordinario empezó a suceder. Los esclavos africanos empezaron a reunirse. Uno por uno, en silencio, fueron llegando al cobertizo. Traían velas, traían flores silvestres, traían pequeños objetos, piedras, semillas, trozos de tela de colores. Los colocaban alrededor del cuerpo y cantaban. Cantaban en idiomas que habían sido prohibidos, que habían tratado de olvidar, pero que sus cuerpos recordaban. Mamá Cambá dirigía los cantos. Su voz era profunda, antigua, llena de un dolor que atravesaba el tiempo. Los indígenas también empezaron a llegar. No todos, porque algunos tenían miedo, pero los que recordaban las viejas costumbres, los que todavía guardaban fe en lo que les habían enseñado sus abuelos, vinieron. Trajeron hierbas aromáticas para quemar, trajeron agua de manantial, trajeron oraciones en quechua y muisca que se mezclaban con las palabras en yoruba y congo. Y entre todos ellos estaba Amaru, arrodillada junto al cuerpo, con la semilla sagrada presionada contra su corazón, llorando por un hombre que apenas había conocido, pero que había dejado en ella una marca imborrable. Él era puente, decía mamá Cambá una y otra vez. Puente entre mundos.
Y los puentes nunca mueren realmente. Siempre quedan, conectando. Don Sebastián escuchó el canto desde su ventana y frunció el ceño. No le gustaba. No le gustaba que se reunieran, que cantaran en esas lenguas, que compartieran ese dolor, pero era una noche. Mañana lo enterrarían y todo volvería a la normalidad. Lo que no sabía era que esa noche algo cambió en el valle, algo invisible pero real. Los africanos y los indígenas, que antes apenas se hablaban, ahora se miraban diferente, como si reconocieran en los otros su mismo dolor, su misma pérdida, su misma humanidad robada. Al día siguiente, cavaron la tumba donde don Sebastián había ordenado, un hoyo simple, sin ceremonia. Bajaron el cuerpo envuelto en la sábana y empezaron a echar tierra. Pero cuando la primera palada cayó sobre el cuerpo, algo sucedió. La tierra tembló. No fue un terremoto. No fue algo que derribara casas o agrietara muros. Fue un temblor pequeño, localizado, que solo se sintió en ese punto exacto, como si la tierra misma estuviera protestando. Los hombres que echaban tierra se detuvieron, asustados. «Sigan», ordenó Eusebio. «Es solo casualidad». Echaron otra palada. La tierra volvió a temblar, más fuerte esta vez. «Dios santo», susurró alguien. Echaron una tercera palada, y esta vez el temblor fue tan fuerte que todos retrocedieron. La tierra no quería recibirlo. Mamá Cambá, que estaba observando desde la distancia, sonrió con tristeza. «Lo ven», dijo en voz alta. «Ni siquiera la tierra puede separarlo de lo que amó». Don Sebastián, que también estaba presente, ordenó secamente: «Terminen el trabajo». Ahora, los hombres, temblando, echaron el resto de la tierra rápidamente, colocaron una cruz simple de madera y se alejaron lo más rápido que pudieron. Pero todos sabían que algo antinatural había pasado y los rumores empezaron a circular. Que el negro había sido brujo, que había maldecido la tierra, que su espíritu no descansaría, que cosas extrañas empezarían a pasar en el valle. Y tenían razón, porque esa misma noche, exactamente en el punto donde Tomás había muerto en el maizal, brotó un árbol, no una planta pequeña, no una semilla tardando en crecer, un árbol completo, de 2 metros de altura, con hojas verdes y brillantes que nadie había visto nunca en esas tierras, con raíces que se hundían profundo en el suelo, con ramas que se extendían como brazos abiertos hacia el cielo. Y en la mañana, cuando lo encontraron, todos supieron que nada volvería a ser igual en el Valle de las Almas Perdidas. La noticia del árbol se extendió por la hacienda como fuego en paja seca. Para el mediodía, todos habían ido a verlo, trabajadores, sirvientes, esclavos, hasta el mismo don Sebastián y doña Inés. El árbol era imposible. Su tronco era grueso, sólido, como si hubiera crecido durante décadas. Su corteza tenía un patrón de líneas que parecían escritura antigua. Sus hojas eran de un verde tan intenso que casi brillaban, y de sus ramas colgaban frutos pequeños, dorados, que despedían un aroma dulce y embriagador. «¿Qué clase de árbol es este?», preguntó don Sebastián a su mayordomo. «No lo sé, patrón. Nunca he visto nada igual. No crece en estas tierras. No debería poder crecer aquí. El clima es demasiado frío». Don Sebastián se acercó y tocó el tronco. Sintió un calor que emanaba de la madera, como si el árbol estuviera vivo de una forma más profunda que otros árboles. «Córtenlo», ordenó de repente. Hubo un murmullo de sorpresa entre la gente reunida. «Pero patrón», empezó el mayordomo, «córtenlo. Es obra del demonio o de brujería. No quiero esta cosa en mi tierra». Eusebio se adelantó con un hacha, se paró frente al árbol, escupió en las manos, levantó el hacha, y cuando la dejó caer contra el tronco, el hacha rebotó como si hubiera golpeado piedra. El impacto fue tan fuerte que Eusebio soltó la herramienta y cayó de espaldas. «¿Qué?», murmuró, mirando sus manos adoloridas. Lo intentó de nuevo.
Mismo resultado. El hacha no lograba ni raspar la corteza. Otro hombre lo intentó. Luego otro. 3 hachas diferentes, 5 hombres diferentes. Ninguno logró ni siquiera marcar el tronco. Don Sebastián palideció. Esto no era natural. Esto era otra cosa. «Quémenlo», ordenó con voz tensa. Trajeron leña, la apilaron alrededor del tronco, la empaparon con aceite y prendieron fuego. Las llamas crecieron, altas y hambrientas. El humo negro se elevó hacia el cielo. Pero cuando las llamas se apagaron horas después, el árbol seguía exactamente igual. Ni una hoja quemada, ni una marca de ceniza en el tronco. Intocable, incorruptible, imposible. La gente empezó a murmurar. Algunos decían que era un milagro, otros que era una maldición. Los africanos decían que era la prueba de que Tomás había sido elegido por los orishas. Los indígenas decían que la Pachamama lo había reclamado como hijo. Mamá Cambá simplemente sonreía. Y Amaru, observando desde la distancia con la semilla todavía colgando de su cuello, entendió la verdad. El árbol que había crecido en el maizal no era el árbol de la semilla que ella guardaba. Era otra cosa. Era la manifestación física del espíritu de Tomás, negándose a ser olvidado, negándose a desaparecer sin dejar marca. Pero eso significaba que la semilla que ella guardaba tenía otro propósito, uno que aún no entendía. Don Sebastián ordenó que nadie se acercara al árbol, mandó construir una cerca alrededor, prohibió hablar de él, trató de continuar la vida de la hacienda como si nada hubiera pasado. Pero el árbol no dejaba que lo ignoraran. Por las noches brillaba, una luz suave, verdosa, que se veía desde toda la hacienda, y cuando el viento soplaba, sus hojas producían un sonido que parecía música, o llanto, o canto, dependiendo de quién escuchara. La gente empezó a acercarse en secreto, dejaban ofrendas al pie del árbol, flores, semillas, piedras, pedazos de tela, pedían cosas, protección, justicia, libertad. Algunos juraban que cuando tocaban el tronco sentían paz por primera vez en años. Don Sebastián se daba cuenta de que estaba perdiendo control, y cuando un hombre poderoso siente que pierde control, se vuelve peligroso. Una noche, reunió a su sobrina Inés y al cura del pueblo, el padre Bernardo de Oviedo, un hombre de 60 años, barrigón y de rostro enrojecido por el vino. «Padre, usted tiene que hacer algo», exigió don Sebastián. «Ese árbol está convirtiendo a mi gente en fanáticos. Dejan de trabajar para ir a verlo. Rezan cosas que no son cristianas. Si esto continúa, perderé la autoridad completamente». El padre Bernardo se acarició la barbilla, pensativo. «¿Quiere que lo exorcice? Quiero que lo declare obra del demonio. Que amenace con excomunión a quien se le acerque, que traiga de vuelta el orden». El padre suspiró. En su corazón, él también había sentido algo extraño cuando vio el árbol, algo que no podía explicar con la teología que conocía. Pero era un hombre de la iglesia, y la iglesia requería obediencia. «Lo haré», dijo finalmente. «Mañana después de la misa, haré una procesión hasta el árbol y lo maldeciré públicamente». Doña Inés sonrió con satisfacción. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Amaru había escuchado toda la conversación desde el pasillo, donde había estado limpiando. Y esa noche, cuando todos dormían, Amaru salió de la casa con la semilla en las manos. Caminó hasta el árbol imposible que crecía en el maizal. Se arrodilló frente a él. «No sé si puedes oírme», susurró. «No sé si eres realmente él o solo una señal. Pero necesito tu ayuda. Mañana van a intentar destruirte de otra forma, con palabras, con miedo. Y si lo logran, tu sacrificio no habrá significado nada». El árbol no respondió. Pero Amaru sintió que el viento soplaba suavemente, como una caricia. «Guardé tu semilla como me pediste», continuó, «pero no sé dónde sembrarla.
No sé qué hacer. Dame una señal, por favor. Se quedó arrodillada durante largo rato. El viento seguía soplando, y lentamente, muy lentamente, Amaru empezó a entender. No era el árbol el que debía ser protegido. El árbol ya era eterno, indestructible. Tomás había logrado su objetivo, dejar marca en esta tierra. La semilla tenía otro propósito. Ella debía plantarla en su propio pueblo, en las montañas altas donde había nacido, donde el viento soplaba más fuerte, para que creciera otro árbol allí, para que la conexión entre África y estas tierras no fuera solo en un lugar, sino en muchos, para que la memoria se extendiera como raíces bajo tierra, invisible pero imparable. Amaru sintió que todo encajaba. Supo qué tenía que hacer, pero para hacerlo tendría que huir, dejar la hacienda, arriesgar todo, y tendría que hacerlo mañana, antes de que el padre Bernardo llegara con su maldición. El día amaneció nublado y frío. La misa fue corta, tensa. Don Sebastián había ordenado que todos los trabajadores de la hacienda asistieran, sin excepción. Quería que vieran lo que pasaría con el árbol. Quería que el miedo volviera a sus corazones. El padre Bernardo, vestido con sus mejores ropajes, llevó una cruz de plata grande y un hisopo con agua bendita. Detrás de él caminaban don Sebastián, doña Inés, Eusebio y todo el personal de la hacienda formando una procesión sombría. Llegaron al árbol. La gente se reunió en círculo alrededor, manteniendo distancia. El padre Bernardo se paró frente al tronco, levantó la cruz y empezó: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo, ministro de Dios, declaro que este árbol es obra de fuerzas oscuras. Es una tentación del maligno, diseñada para apartar a las almas de la fe verdadera. Ordeno a todo cristiano que se aleje de él, que no lo toque, que no le rece, que no pudo terminar. Porque en ese momento, el viento sopló con una fuerza que nadie había sentido antes, un viento que venía de todas direcciones a la vez. Un viento que rugía como bestia herida. Las ramas del árbol se agitaron violentamente, las hojas brillaron con luz propia, y del tronco emanó un sonido profundo, vibrante, que parecía venir del centro de la tierra. El padre Bernardo retrocedió, pálido. La cruz se le cayó de las manos, y entonces las raíces empezaron a moverse. No salieron de la tierra, no atacaron a nadie, pero se hundieron más profundo, extendiéndose, como si el árbol estuviera aferrándose a la tierra con más fuerza. Como si dijera: no me moveréis, no me dominaréis, estoy aquí y aquí me quedo. La gente gritó. Algunos corrieron, otros cayeron de rodillas y rezaron. Don Sebastián miraba la escena con el rostro descompuesto. Todo su poder, toda su autoridad, toda su riqueza, no servían de nada frente a esto. Y fue en ese momento de caos que Amaru desapareció. Nadie la vio irse. Todos estaban demasiado ocupados con el pánico, con el árbol, con el viento imposible. Pero ella se escabulló entre la multitud, corrió hacia el establo, tomó una mula, empacó un poco de comida robada de la cocina y se fue. Se fue con la semilla presionada contra su corazón, con las instrucciones de Tomás grabadas en su memoria, con el viento empujándola hacia adelante. Se fue a cumplir la promesa. El camino hasta su pueblo natal era largo y peligroso. 3 días de viaje a través de montañas, cruzando ríos helados, pasando por senderos que apenas existían. Pero Amaru había crecido en esas montañas. Conocía los caminos secretos, los lugares donde esconderse, las cuevas donde refugiarse. Viajaba de noche y descansaba de día, escondida. Sabía que don Sebastián enviaría hombres a buscarla. Una esclava fugitiva era un ejemplo que no podía dejar pasar. Pero ella era pequeña, rápida, y el viento la protegía, porque el viento soplaba a su favor. Cuando estaba perdida, el viento le mostraba el camino. Cuando tenía sed, el viento la llevaba hasta arroyos escondidos.
Cuando escuchaba perseguidores cerca, el viento traía niebla espesa que la ocultaba. En el segundo día de viaje, mientras descansaba en una cueva, Amaru desenvolvió la semilla y la miró a la luz tenue del amanecer. Todavía palpitaba, todavía brillaba con esas vetas doradas. «Resistí por ti», le susurró. «Ahora tienes que resistir por mí», y siguió adelante. Al tercer día, cuando el sol empezaba a ponerse, Amaru llegó a su pueblo, o a lo que quedaba de él. Muchas casas estaban vacías. Muchas familias se habían ido, buscando trabajo en otros lugares, escapando de tributos imposibles. Pero algunos ancianos permanecían. Algunos niños jugaban en las calles de tierra. Y en la plaza central todavía se alzaba la casa ceremonial donde su abuela le había enseñado a escuchar el viento. Amaru se acercó despacio. Un anciano la reconoció. Era Taita Kusi, el más viejo del pueblo, guardián de las tradiciones. «¿Amaru?», preguntó con voz quebrada por la edad. «¿Eres tú, niña? Te creíamos muerta». «Casi lo estuve, Taita», respondió Amaru, «pero regresé y traigo algo sagrado». Le contó todo. La historia de Tomás, el árbol imposible, la semilla, la promesa. Habló durante horas mientras la noche caía y las estrellas aparecían. Cuando terminó, Taita Kusi tenía lágrimas en los ojos. «Esa semilla lleva la memoria de un pueblo entero», dijo. «Igual que nosotros llevamos la memoria del nuestro. Plantarla aquí es tejer las memorias juntas. Es decir, que el dolor de uno es el dolor del otro, que la libertad de uno será la libertad del otro». «¿Dónde debo plantarla?», preguntó Amaru. Taita Kusi señaló hacia la montaña más alta, la que se veía desde el pueblo. «Allí, en la cima, donde el viento sopla más fuerte, donde nuestros ancestros encendían fuegos sagrados antes de que llegaran los españoles, donde la tierra todavía recuerda nuestro verdadero nombre». «Es una caminata de todo un día», observó Amaru. «Lo sé, pero los actos sagrados requieren sacrificio. Y tú ya has sacrificado mucho, niña. Un poco más no te romperá». Amaru asintió. Descansó esa noche en el pueblo, en una casa que había pertenecido a una tía lejana, y al amanecer empezó el ascenso. La montaña era empinada, rocosa, azotada por vientos que cortaban como cuchillos. Amaru subía despacio, aferrándose a rocas, trepando por senderos que apenas eran visibles. Sus manos sangraban, sus pies dolían, pero seguía adelante. A medio camino encontró un lugar donde el viento soplaba con tanta fuerza que podía escuchar voces en él, voces antiguas, en lenguas que no existían ya en labios vivos, pero que la tierra recordaba. Siguió subiendo. Al atardecer llegó a la cima. Era un lugar plano, circular, cubierto de piedras que formaban patrones, restos de ceremonias antiguas, cenizas frías de fuegos sagrados que habían ardido cientos de años atrás. Amaru se arrodilló en el centro exacto del círculo. Sacó la semilla de la bolsa de cuero. La sostuvo entre sus manos, sintiendo su calor, su pulso. «No sé las palabras correctas», dijo en voz alta, hablando a los vientos, a los ancestros, a los dioses que escuchaban. «No sé cómo hacer esto apropiadamente, pero lo hago con todo mi corazón. Planto esta semilla en nombre de Tomás, cuyo verdadero nombre nunca supe. Planto esta semilla en memoria de todos los que fueron arrancados de sus tierras. Planto esta semilla para que crezca un puente entre los mundos, entre los pueblos, entre las penas». Cavó un hoyo con sus manos desnudas. La tierra estaba fría, dura, pero cedió bajo sus dedos. Colocó la semilla en el fondo del hoyo. La cubrió con tierra, presionó firmemente y esperó. El viento sopló, las nubes se movieron. La última luz del día iluminó la cima de la montaña con tonos dorados y rojos. Y entonces, bajo las manos de Amaru, sintió movimiento. La tierra temblaba suavemente, como un corazón latiendo. La semilla estaba germinando.
Amaru se quedó arrodillada, con las manos presionadas sobre la tierra, sintiendo cómo la vida brotaba debajo. Era imposible. Las semillas no germinan en segundos, pero esto no era una semilla común. Esto era algo más. En cuestión de minutos, vio un brote verde romper la superficie. Luego otro. Las hojas se desplegaron, creciendo a una velocidad que desafiaba toda lógica natural. En 1 hora, había un árbol pequeño. En 2 horas, el árbol era más alto que Amaru. Al caer la noche, el árbol era masivo, tan grande como el que crecía en el maizal de la hacienda. Con las mismas hojas brillantes, el mismo tronco con patrones de escritura antigua, los mismos frutos dorados. Amaru lloró. Lloró de alivio, de tristeza, de alegría, de dolor. Lloró por Tomás, por su madre, por su abuela, por todos los que habían sido robados, rotos, olvidados. Y cuando terminó de llorar, se quedó dormida al pie del árbol, envuelta en su manta, protegida del viento helado por las ramas que la cubrían como brazos. 2 árboles ahora, uno en el valle, otro en la montaña, conectados por raíces invisibles que atravesaban el espacio y el tiempo. Amaru permaneció en su pueblo durante 3 meses. Ayudó a reconstruir casas, a enseñar a los niños las viejas canciones, a recoger hierbas con las mujeres mayores. Pero sabía que no podía quedarse para siempre, porque Tomás le había confiado una misión que aún no terminaba: proteger el árbol del valle, asegurarse de que nadie lo olvidara, contar su historia. Y también porque una parte de ella, por extraño que pareciera, extrañaba la hacienda, no a don Sebastián ni a doña Inés, pero sí a mamá Cambá, a los otros trabajadores que habían compartido su dolor silencioso, a la memoria de Tomás, que todavía flotaba en ese lugar. Así que una mañana, después de despedirse de Taitacusi y del pueblo, Amaru emprendió el viaje de regreso. Era un acto de locura. Sabía que probablemente la castigarían, tal vez la venderían, tal vez algo peor. Pero también sabía que era lo correcto. Llegó a la hacienda al atardecer del tercer día. Se presentó directamente en la puerta principal de la casa grande, cubierta de polvo del camino, exhausta, pero con la cabeza en alto. El mayordomo casi se desmaya cuando la vio. María del Socorro. ¿Eres tú? Pensamos que habías muerto, o que nunca regresarías. Vine a cumplir mi palabra, dijo Amaru simplemente, y a ver el árbol. Don Sebastián la recibió en su despacho. Estaba más viejo que 3 meses atrás, más delgado, con ojeras profundas y las manos temblando ligeramente. Debería castigarte, dijo con voz cansada. Debería venderte al primer comerciante que pase. Pero hizo una pausa larga. Ya no importa, nada de lo que haga importa. Amaru lo miró, confundida. ¿Qué pasó? Don Sebastián se levantó y caminó hacia la ventana que daba al lado del maizal. Amaru lo siguió con la mirada. El árbol, dijo simplemente, desde que se plantó o apareció o lo que sea que haya hecho, todo ha cambiado. Los cultivos crecen 3 veces más rápido cerca de él. La tierra es más fértil. Pero también los esclavos son diferentes. Ya no bajan la cabeza como antes. Ya no tienen miedo. Y yo no sé cómo recuperar lo que perdí. Miró a Amaru con ojos llenos de algo que ella nunca había visto en él. Derrota. ¿Tú sabes qué es ese árbol?, preguntó. Amaru consideró mentir, pero algo en la voz de don Sebastián, algo en su cansancio, le hizo decir la verdad. Es la prueba de que hay cosas que el dinero no puede comprar, cosas que las cadenas no pueden contener, cosas que sobreviven aunque las intentes matar. Don Sebastián cerró los ojos. Puedes quedarte, dijo finalmente, pero no como sirvienta, como guardiana del árbol. La gente te escucha, te respetan. Asegúrate de que no haya desorden. Eso es todo lo que pido. Era una concesión extraordinaria, una rendición disfrazada de orden. Amaru asintió. Acepto. Y así,
la muchacha que había sido esclava, se convirtió en guardiana de lo sagrado. Los años pasaron. El árbol en el valle creció aún más. Sus raíces se extendieron por toda la hacienda, fortaleciendo la tierra, haciendo que todo floreciera. Los frutos que daba tenían propiedades curativas. Las hojas, cuando se secaban y se hacía té con ellas, traían paz a las mentes atormentadas. La gente venía de pueblos lejanos a verlo, a tocarlo, a pedir bendiciones. Y Amaru estaba siempre allí, contando la historia de Tomás, el africano que amó tanto la tierra que la tierra se negó a soltarlo. La historia de una semilla que se convirtió en puente entre pueblos. Don Sebastián murió 5 años después de que el árbol apareciera. En su lecho de muerte pidió ser enterrado cerca del árbol. Quizás así, murmuró con su último aliento, encuentre paz que nunca tuve en vida. Doña Inés se fue del valle, incapaz de soportar los cambios. Se fue a un convento donde pasó el resto de sus días en silencio forzado, pagando penitencia por pecados que nunca admitió en voz alta. Mamá Cambá vivió hasta los 93 años. Murió sonriendo bajo el árbol con Amaru sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron en su lengua materna, palabras que Amaru no entendió pero que sintió en el corazón. Eusebio intentó cortar el árbol una última vez. Años después, borracho y furioso por haber perdido su puesto de capataz cuando la hacienda cambió de dueños. El hacha rebotó como siempre, pero esta vez, una rama cayó sobre él, rompiéndole el brazo. Nunca volvió a intentarlo. Y Amaru se casó eventualmente con un hombre indígena que había venido a trabajar a la hacienda. Un hombre bueno, tranquilo, que respetaba sus silencios y entendía sus vientos. Tuvieron 3 hijos, y a cada uno, cuando tenían edad suficiente para entender, les contaba la historia del árbol, la historia de Tomás, la historia de la semilla. Somos guardianes de memoria, les decía, y la memoria es lo único que nunca muere si la cuidamos bien. Hoy, más de 200 años después, los 2 árboles todavía existen. El del valle creció tanto que abarca 1/4 de hectárea. Sus raíces formaron una red subterránea que conecta con todo el sistema de agua de la región. Los científicos modernos no pueden explicar cómo sobrevivió tanto tiempo. Los historiadores no encuentran registro de su origen. Pero está ahí, inmenso, antiguo, imposible de ignorar. El de la montaña se convirtió en lugar sagrado. Los pueblos indígenas de la región peregrinan hasta allí una vez al año, en el solsticio de invierno. Dejan ofrendas, cantan canciones antiguas y cuentan la historia de Amaru, la niña del viento que plantó un árbol africano en tierra americana y creó un puente que nunca se rompió. Los descendientes de Amaru todavía viven en el valle. Son agricultores, maestros, artistas. Todos llevan en algún lugar de su casa una semilla del árbol. No la plantan, la guardan como reliquia, como recuerdo de que en sus venas corre sangre de 2 mundos, de 2 dolores, de 2 resistencias. Y dicen que en ciertas noches, cuando el viento sopla fuerte, se puede escuchar un canto en lengua que nadie habla ya. Un canto africano mezclado con melodías indígenas. Un canto que viene de las raíces, que sube por el tronco, que se dispersa en las hojas. Es Tomás, cantando para Amaru. Es Amaru, respondiendo con el viento. Son todos los que fueron olvidados, recordados finalmente. Esta historia es difícil. Duele escucharla, porque nos recuerda lo que preferíamos olvidar. Nos recuerda que hubo millones de Tomases, hombres y mujeres arrancados de África, encadenados, vendidos, trabajados hasta la muerte. Nos recuerda que hubo millones de Amarus, niños indígenas separados de sus familias, forzados a olvidar sus lenguas, sus dioses, sus nombres verdaderos.
Nos recuerda que el mundo que tenemos hoy se construyó sobre cuerpos rotos, memorias robadas, identidades destrozadas. Pero también nos recuerda algo más importante, que la resistencia es posible, que el amor sobrevive al odio, que la memoria es más fuerte que el olvido, que aunque nos quiten todo, hay algo en el espíritu humano que no se puede romper. Algo que se hunde en la tierra como raíz, que crece hacia el cielo como árbol, que se extiende en el viento como semilla. Tomás nunca vio África de nuevo. Murió en tierra extraña, con un nombre que no era el suyo, hablando una lengua que le fue impuesta, pero dejó un árbol que todavía crece. Dejó una historia que todavía se cuenta. Dejó una conexión que todavía late. Amaru nunca recuperó su vida anterior. Nunca volvió a ser la niña que escuchaba a su abuela junto al fuego, pero se convirtió en puente, en guardiana, en madre de una memoria que no debía morir. Y nosotros, sus descendientes no solo de sangre, sino de historia compartida, llevamos en nuestros cuerpos el eco de ese encuentro. El eco del africano y la indígena que se reconocieron en el dolor y plantaron esperanza en tierra de tristeza. Cada vez que el viento sopla fuerte, están ahí. Cada vez que vemos un árbol imposible crecer donde no debería, están ahí. Cada vez que alguien cuenta una historia que fue silenciada, están ahí. Porque la tierra nunca olvida, el viento nunca calla, y las raíces siempre encuentran el camino de regreso a casa. Esta historia pasó hace más de 200 años, pero sigue pasando hoy. Cada vez que alguien borra tu nombre, tu lengua, tu memoria, y tú decides resistir. Cada vez que plantas algo sabiendo que tal vez no lo veas crecer, pero lo plantas igual. Cada vez que construyes puentes donde otros construyeron muros. Tomás y Amaru no son solo personajes, son símbolos de millones que nunca aparecieron en los libros de historia. Africanos, indígenas, mestizos, olvidados. Si esta historia te movió, tienes 3 formas de honrarla. Comenta, ¿de dónde vienen tus raíces? África, América, Europa, Asia. Escríbelo con orgullo. Comparte. Alguien en tu familia necesita escuchar que su historia importa. Mándale este video. Suscríbete. Porque vamos a seguir contando las historias que el poder quiso enterrar. La memoria es el único territorio que nunca nos pueden quitar. ¿Estás listo para la próxima historia? Te va a partir el alma, pero también te va a hacer más fuerte. Nos vemos aquí, donde las voces silenciadas vuelven a hablar.